El abogado de inmigración Ángel Leal, que tanto nos ayuda en el programa de televisión y aquí en este de radio a entender lo que pasa cuando hay decisiones como la de hoy, suspendido el programa TPS para los venezolanos. Buenas tardes, abogado, muchas gracias por acompañarnos. Cómo no, muy buenas tardes, y pues nada, ya sé que Juan Manuel se retiró, pero quiero agradecer públicamente las palabras que acaba de expresar. La verdad me significaron mucho y estoy muy honrado que tengan ese concepto de mi verdad. Usted se las merece. Así es. Lo que dijo él aquí lo compartimos todos. Así es. Liana incluso está desde allá al lado del cristal. Hola, abogado, ¿cómo está? Saludándole y Bien, asintiendo. hola, ¿cómo estás? Encantado de saludarle. Igual, abogado. Doctor, la decisión anunciada hoy por el Departamento de Seguridad Nacional, el gobierno, la administración Trump, ¿significa que las personas que tienen, los venezolanos que tienen TPS ya concedido, es con carácter retroactivo la aplicación de esa medida? No. Esto Muy se bien. trata de una extensión que se había anunciado el 10 de enero por parte del ex secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de 18 meses, pero es un poco complicado. Déjame tratar de sintetizarlo lo mejor que puedo. Hay dos grupos no tiene carácter retroactivo, es lo primero. Okay. Hay dos grupos de venezolanos que tienen TPS. El grupo del 2021, de aquellos venezolanos que entraron antes del 8 de marzo del 21. Ellos tienen la protección del TPS hasta el 10 de septiembre del 25, eso sigue en pie. Hay un segundo grupo que fue una red de asignación y extensión de TPS que se anunció en octubre del 2023. Y ese segundo grupo son aquellos venezolanos que hayan entrado antes del 31 de julio de 2023 que tienen la protección del estatus temporal hasta el 2 de octubre, hasta abril del 2025. Lo iban a extender para ese segundo grupo nada más, de los que entraron antes del 23, iban a extender esa protección del 2 de abril del 25 hasta el 2 de octubre del 26, es decir, por 18 meses. Lo que hizo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Cristina Om, fue rescindir esa extensión de la protección del TPS para aquellos venezolanos que forman parte del segundo grupo. Igual siguen protegidos hasta el 2 de abril del 25, pero no cuentan ahora con esa extensión adicional de los 18 meses. Dicho sea de paso, como ya está a punto de vencerse esa protección para este segundo grupo, el 2 de abril del 25, a más tardar el sábado, es decir, 60 días antes, ella tiene que anunciar si va a extender o no el TPS. Obviamente no creo que sea la intención. Si no, se extiende automáticamente por 6 meses, pero sí debe haber un subsecuente aviso a más tardar este sábado referente al TPS, pero por el momento nada más que cuenta con el TPS ese segundo grupo hasta el 2 de abril del 25. Ok, entonces está claro. Ahora lo que eliminó el gobierno hoy entonces fue la extensión de ese TPS, no su vigencia en este momento. Significa que hasta abril de este mismo año van a estar, siguen protegidos. Ahora, es correcto. Porque la pregunta que me hice de inmediato ¿Hasta fue... abril o hasta septiembre? O sea, hasta septiembre... No, hay un primer grupo que lo tienen hasta septiembre. Los que entraron antes de marzo del 21 tienen la protección hasta septiembre 10 del 25. Okay. Los que entraron antes del 31 de julio del 23, porque hubieron algunos que entraron después del 21 y antes del 31 de julio del 23, son los que cuentan con la protección hasta abril 2 del 25. Claro. Ángel, ya que hablamos contigo, una pregunta que ha estado rondando, yo no lo he leído en ninguna parte, lo hemos buscado, pero sí ha estado circulando por las redes. En tu opinión, ¿tú crees que haya una revisión completa del TPS? Por ejemplo, ahora que se ha decretado al Tren de Aragua como una organización terrorista, ¿tú crees que haya una revisión en el programa de los TPS de caso por caso, incluso los que vinieron antes de esa fecha que has mencionado, o no? ¿O es muy difícil? Sí, no precisamente por ese motivo. En realidad, para un TPS, el extranjero queda descalificado con un delito mayor o 2 delitos menores. Y tiene que ser una persona admisible al país, una persona que no debe de ser deportable por conducta delictiva, fraude migratorio, etcétera. Ahora, lo que sí creo
que esta administración va a revisar el TPS, porque en algunos casos el TPS se ha convertido como en una estadía no permanente, pero de muchísimos años. Recordemos que Honduras, Nicaragua tienen TPS desde el año 99, Sí. El Salvador tiene TPS desde el año 2001, y lo que esta administración sí ha dejado claro es que no consideran que un estatus de protección temporal se debe de convertir en un beneficio permanente. Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que va a haber una revisión de estos países que han sido designados para TPS, para ver si siguen calificando o no para el TPS, y sobre todo para evitar que se convierta lo que es un beneficio temporal en lo que ellos perciben que en un beneficio permanente. Ahora bien, doctor, cuando se cumpla el plazo, tanto para los que entraron antes de marzo del 21, como los que entraron antes del 31 de julio del 23, que esos plazos son abril y septiembre de este año, esas personas que se mantengan en Estados Unidos, no hayan regresado a Venezuela, ¿quedan sujetos automáticamente a deportación? No necesariamente. Muchos de ellos tienen asilos pendientes, tienen derecho de que esos asilos sean vistos por un oficial de inmigración, un oficial de asilo. En el dado caso que no califiquen para asilo, pueden ser referidos a la corte. Algunos de ellos sí están en proceso de corte con asilo pendiente. La mayoría de ellos entraron legalmente, fueron admitidos generalmente con pintas, entonces tienen derecho a corte, no son deportación expedita. Hay alguno que otro que puede tener una orden de deportación que tienen la protección del TPS, que son los que corrieran más peligro de que puedan ser deportados del país al perder la protección esta. Pero en realidad la mayoría tienen casos de asilo pendientes y están en ese proceso. Bueno, eso es una excelente noticia, porque es probable que si no la mayoría, por lo menos muchos estén en esa situación. ¿Usted en su oficina tiene muchos casos? Sí, y generalmente por la situación que hay en Venezuela, por supuesto, claro, y la persecución sistemática, la opresión sistemática de ese régimen totalitario, de sus enemigos políticos, personas que consideran enemigos políticos o que tengan características que el gobierno considera que van en contra de los intereses del régimen actual en Venezuela. Son personas que han presentado sus casos de asilo y van a tener la oportunidad de que esos casos sean escuchados por un oficial de asilo por parte de inmigración, y en el dado caso que no ganen sus casos a nivel de entrevista, pues tendrán la oportunidad de una determinación si califican para asilo o no por parte de un juez de inmigración. Muy bien. Varias preguntas, Ángel. Acabamos de leer la noticia de que el presidente Donald Trump ha girado la instrucción de abrir en la base naval de Guantánamo. Acondicionar en la base naval de Guantánamo espacio, según la cifra que han dado, hasta 30,000 inmigrantes ilegales, según dice el documento, que serían llevados allí. El proceso de deportaciones, sea para el caso de la base o sea para los países que decidan seguir lo que se ha acordado con Estados Unidos. Ya vimos el fin de semana, el domingo, el tema de Colombia con Gustavo Petro. Habría que ver también el tema del propio Venezuela y lo que ha dicho Nayib Bukele en El Salvador. ¿Cómo usted ve, doctor, este proceso que ahora se reabre aún más con el anuncio de lo de Guantánamo? Bueno, dos temas ahí. Primero, las personas que son detenidas, la base naval de Guantánamo es un sitio militar. Esto generalmente son para combatientes extranjeros contra los Estados Unidos. De hecho, hasta el momento creo que hay 15 personas detenidas en la base naval de Guantánamo. Ahora, el tema de los países recalcitrantes, que son los países que no aceptan sus nativos o ciudadanos para que sean devueltos al país, es un tema que sí creo que, de hecho, en este proyecto de ley de Lake and Riley que acaba de ser aprobado en el Senado, básicamente los estados tendrían y que fue firmado por el presidente, de mandar en base a eso. Y que acaba de ser firmado. Porque lo que el Código de Inmigración dice es que si un país recalcitrante no acepta su deportado a los Estados Unidos, el Departamento de Estado tiene la posibilidad de suspender los servicios de visas para los habitantes de esos países.
Sí, lo cual es una medida que Y no eso le debe sí gustar creo mucho. que es algo que pudiera suceder. Uh-huh. ¿Y tenías otra pregunta, Miguel? Sí, bueno, en ese sentido, ¿cómo operaría en la práctica ese acondicionamiento que ha mencionado Andrés en la base naval de Guantánamo? O sea, ahí ¿qué es lo que queda? Que mandan a Juan Pérez para ahí, que es deportado, es llevado a la base, venezolano, del país que sea. ¿Hay algún tiempo ahí o hay algún tipo de negociación migratoria con los países en cuestión? Porque eso puede ser ad infinitum, ¿no? A ver. Sí, el problema es que si lo que quieren hacer es habilitar la base naval de Guantánamo para efectuar deportaciones, en teoría lo pueden intentarlo. La única parte que yo veo problemática con todo eso es que la base naval de Guantánamo sigue siendo, es una cárcel militar. Claro. Claro. Por la guerra sobre terrorismo, es donde los combatientes enemigos del país, extranjeros, eran detenidos. No creo que se pueda efectuar una deportación directamente a la base naval de Guantánamo, porque sigue siendo una base militar de los Estados Unidos. Que lo utilicen como un puente para que estas personas entonces sean deportadas a Cuba, pudiera ser, o al país que le corresponde. Ajá. O sea, como para ayudar en la logística de la deportación, es lo que creo que pudiera hacer, pero técnicamente mandar a un deportado a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo no es efectuar una deportación porque están en Estados Unidos todavía. Y básicamente también para eliminar el proceso de la persecución de aquí, los ilegales aquí en territorio continental de Estados Unidos. Pero lo que sí puede ser es un centro de detención para los migrantes. Exacto. Eso sí. Okay. En las imágenes... Entonces, no para deportarlo, pero para detenerlo en lo que se determina la deportabilidad del extranjero, eso pudiera ser, y aparentemente hay capacidad de hasta 30,000 inmigrantes que pudieran ser mandados al centro de detención de la base naval de Guantánamo. Eso sí, porque es una instalación federal. Lo que quiero dejar claro es que literalmente deportar a alguien a la base naval de Guantánamo no procede, porque realmente es parte de los Estados Unidos. Exacto. Eso no será nunca una deportación. Eso es, en todo caso, como usted dice, un internamiento. Un lugar donde esas personas van a esperar el resultado de un proceso legal. Bueno, como fueron llevados los cubanos, como ocurrió en el 94, un internamiento temporal. Ajá. Exacto, en lo que efectúan la deportación. Exacto. Y esto sí coincide con la ley de Laken-Riley, que, vuelvo y repito, aquellos países recalcitrantes, que son aproximadamente 73, incluyendo Cuba, Venezuela, Nicaragua, o sea, esos países que no aceptan sus deportados, entonces corren el riesgo que les suspendan los servicios de visas para sus habitantes. Entonces, antes de la posibilidad de que eso pueda suceder, en teoría aceptarían sus deportados de tal manera que este centro de detención facilitaría la deportación de los nativos y ciudadanos de estos países recalcitrantes, incluyendo Cuba, para que sean deportados a sus países de origen. Bueno, el presidente ya firmó la ley. Hace solo unos minutos el presidente ya firmó la ley. Trump firmó la ley está en vigor ya. Sí, acabo de verlo ahora. Exactamente. En las imágenes que han tenido los noticieros hoy, doctor, no sé si habrá podido ver aquellas escenas que vimos en Colorado, de un grupo del Tren de Aragua que entra a un edificio y empieza a patear una puerta, la rompe violentamente. En un condominio. En un condominio. Uno de esos delincuentes es una de las personas deportadas por las autoridades hoy. Y cuando hablé hace un rato con un venezolano a quien le pregunté qué pensaba de la decisión, dijo: justo por pecadores. O sea, aquí ha sido el Tren de Aragua el culpable de que el primer país que tenga, que sea sujeto a una decisión como esta, es Venezuela, por culpa del Tren de Aragua. Juan Manuel Cabo, al principio del programa, como usted lo escuchó, decía, la culpa no tiene nada que ver con Trump, es Nicolás Maduro, es el régimen, la dictadura de Venezuela. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que los demás países
que también tienen a ciudadanos de sus países, valga la redundancia, aquí en Estados Unidos con TPS, corran algún tipo de riesgo de una suspensión similar? Es posible. Recientemente vimos una extensión para El Salvador, que me preocupa. Haití me preocupa también, porque sabemos que en principio esta administración, por cierto, en el caso salvadoreño tiene una extensión hasta el 9 de septiembre del 26, a partir del 10 de marzo del 25. Lo que preocupa es de que puedan suspender este beneficio en base a que consideren que se convirtió en una especie de permanencia permanente en el país, que no es el propósito del TPS. En honor a la verdad, en el caso de El Salvador, la extensión es a partir del 10 de marzo y sí hay este periodo legal de 60 días para anunciar extensión o no, y ya se pasó los 60 días, es decir, que ya estamos dentro de los 60 días. Tal vez se sobreriva la extensión salvadoreña. En el caso venezolano, la secretaria no tuvo tiempo de actuar porque todavía estábamos antes de ese periodo de 60 días donde se tiene que anunciar la extensión o no del TPS. Así que hay un tecnicismo ahí también, pero en general sí creo que los TPSianos deben empezar a considerar otras opciones para tratar de legalizarse en el país, porque sabemos que esta administración no está de acuerdo con que se convierta en un estatus permanente. Doctor, una última pregunta. Hasta poco antes de que la administración Biden finalizara su término, vimos rondas de conversaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Cuál es su visión ahora ante esta realidad, ante este nuevo gobierno, ante lo que el propio secretario de Estado directamente ha llamado a Cuba? Están los partes de prensa, lo dijo en su audiencia de confirmación en el Senado. ¿Cómo ve la relación migratoria en este momento entre Cuba y los Estados Unidos? Creo que es un cambio de 180 grados. Yo, por lo que hemos visto en el caso de Colombia, ahora con estas medidas que se han tomado con el centro con la base naval de Guantánamo, no el gobierno, la administración Trump, el gobierno actual no va a tolerar estos países recalcitrantes que no acepten a sus deportados. Y no tengo motivo o razón de creer que eso no pueda incluir a Cuba también. O sea, ¿por qué Cuba tiene un trato preferencial referente, a los deportados? En principio, la idea de uno siempre es que la persona que merite o merezca estar en el país, que lo esté, que no, pues, que agote sus recursos legales y haga lo que pueda, pero al final de cuentas, en lo que sí estoy en desacuerdo es que Cuba manipule la relación bilateral con los Estados Unidos de tal manera que los Estados Unidos no puedan ejecutar sus leyes de inmigración. Y Cuba siempre ha hecho eso y siempre ha utilizado la inmigración como un arma para básicamente chantajear a este país, y yo creo que eso sería amparado, y yo creo que no hay tolerancia para este tipo de conducta con Cuba, así que de hecho ya la volvieron a colocar en la lista de países patrocinadores del terrorismo correctamente. Amén. Porque eso sí lo son, y vamos a ver en qué termina todo esto, pero mi expectativa es que Cuba va a tener que aceptar sus deportados como cualquier otro país del mundo, porque este gobierno no va a tolerar a estos países recalcitrantes que no acepten a sus deportados. Bueno, repasó todo. Lo dijo todo. Doctor, el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, muchísimas gracias. Porque sé que muchísimos cubanos escuchan esto. El que tenga orden de deportación, que revisen sus casos. Muy bien. Que revisen sus casos y que no se confíen de que no va a haber esa deportación como ha sucedido por décadas, porque esto puede cambiar con esta ley Laken Riley, con esta noticia de la base naval de Guantánamo. Lo veíamos viviendo desde las elecciones de que esto pudiera pasar, y es el momento de revisar sus casos y no confiarse de que no van a ejecutar la orden porque Cuba no lo va a hacer. Claro, lo que usted está diciendo, lo que entiendo es, ojo, porque pueden terminar en la base de Guantánamo. También los cubanos, incluso los cubanos. O deportados. Sí. Exactamente, o deportados. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. El doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. De nuevo conversaremos con usted en los próximos días, porque esto no termina aquí.